Dale. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Un agradecimiento especial a las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, a quienes nos acompañan también a través de las redes en esta transmisión por streaming que realiza nuestra federación. Esta noche acompañados por el compañero Guillermo Mandazzi, el secretario general de nuestra federación, y el doctor Marcelo Domínguez, parte de nuestro equipo jurídico. Quien les habla tiene la responsabilidad de hacer público las primeras valoraciones que la Federación viene realizando con respecto a los anuncios públicos primeros y resolución posterior de la bancada oficialista en el marco de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados contra nuestro sindicato, contra la FENAPE. En primer lugar, es claro que no nos llama a sorpresa. Esto estaba preanunciado desde la propia comisión preinvestigadora en el informe mayoría que la bancada oficialista llevó a consideración del plenario de la Cámara. De hecho, cuando uno analiza todas las versiones taquigráficas de lo que fueron las reuniones o sesiones de trabajo de la comisión investigadora, hay algunos actores en la misma que montaron prácticamente un juzgado dentro de la comisión investigadora parlamentaria, algo que claramente violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas tanto de Fiscalía como del propio Poder Judicial. Segundo término, esto es parte de una persecución político antisindical, lo hemos dicho desde el principio, y estos hechos vienen a corroborar que efectivamente estamos ante una práctica que tiene como objetivo la deslegitimación, la criminalización de nuestra organización sindical, y para ello se viene actuando contrario a derecho en varios aspectos. Nosotros dijimos que esta era una comisión ilegítima, primero porque violentaba la propia ley 16.698, que reglamenta el funcionamiento de las comisiones investigadoras a nivel del Parlamento, particularmente su artículo 26, que al texto expreso prohíbe la investigación por parte de comisiones investigadoras parlamentarias de personas de derecho privado, como lo es nuestro sindicato, ilegítima porque también violenta convenios internacionales del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por ley, en nuestro caso como uruguayos, como Estado uruguayo, particularmente el convenio 87 y el convenio 151. De hecho, parte de la ampliación de la queja que ya admitió el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que va a estar analizando prontamente en la misma, tiene que ver con el accionar ilegítimo e ilegal de esta comisión investigadora, con lo cual, ante esta nueva resolución, vamos a proceder a una nueva ampliación de esa queja ante el Comité de Libertad Sindical y formará parte de las acciones que como miembro oficial de la delegación de nuestro PCNT tenemos la responsabilidad de llevar adelante en el marco de nuestra comparecencia en la 110 conferencia de la OIT que se va a estar desarrollando en Ginebra entre fines de mayo y principios de junio. De hecho, ya hemos concretado por esta queja varias reuniones con varios actores y organismos que actúan en el marco de lo que es este organismo tripartito dentro del sistema de la ONU, que es la Organización Internacional del Trabajo, porque pareciese ser muy grave que un parlamento al cual la Constitución le otorga la responsabilidad de crear instrumentos que promuevan la actividad sindical esté al frente hoy de un proceso de persecución antisindical, de criminalización y persecución política contra la organización de la alta sindical. En tercer lugar, nosotros queremos ser muy explícitos, y aquí está el documento en su formato físico. Este documento reseña la comparecencia de la Federación, porque así fue citada el 6 de diciembre de 2021 ante la comisión investigadora. Y en el marco de esa comparecencia dijimos, en primer lugar, el carácter ilegítimo de esta comisión, con los fundamentos que acabamos de expresar. En segundo término, presentamos documentación que se nos había pedido ya en más de una oportunidad por parte de la propia comisión investigadora, que sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Y es llamativo que quienes hoy hablan de derecho, de justicia, de poder articular
con las garantías del debido proceso, las, diríamos, defensas correspondientes, hayan promovido en el seno de la propia comisión la eliminación del documento público. Voy a leer textual el planteo del diputado Luz Ita Eduardo, el mismo que dice pertenecer a un partido lleno de torturadores. Dice el diputado Luz: en virtud de eso y de otros argumentos más que podría decir, pero no quiero extenderme, voy a presentar como moción que se tenga por no realizada la comparecencia de FENAPES. El propio diputado reconoce que quien se presentó fue FENAPES, en el sentido que a nosotros se nos ha violado estos derechos, no sabemos cuáles, y si la comisión vota esa moción, que tampoco quede versión taquigráfica de lo que se habló hoy acá en la tarde, porque no suma nada. Estamos hablando de un diputado de la República, con formación jurídica, promoviendo la destrucción, la desaparición del documento público. Esto es gravísimo desde el punto de vista democrático institucional. Y estos son los diputados que hoy en nuestro Parlamento lamentablemente confunden las ventajas que le da el pueblo parlamentario, la inmunidad, con la impunidad. Y esto creo que no ha tomado Estado público, porque así como la mayoría oficialista de la Comisión Investigadora sigue desconociendo la documentación que se entregó y que se analizó en esa comparecencia del 6 de diciembre, ¿sí?, también se pretende desconocer entonces ahora que se está actuando contraria a derecho. Por lo tanto, nuestra primera impresión, reiteramos, es que no nos llama sorpresa esto, es parte de un proceso político de persecución antisindical, donde se trata de generar la alarma pública, la conmoción pública para criminalizar a nuestra organización sindical, y se llega al absurdo de la resolución adoptada el día lunes, donde es inviable articular cualquier defensa, porque no sabemos, entre otras cosas, de qué se nos imputa. Y en última instancia, si hay alguna imputación de carácter penal, esta federación dice claramente ante la sociedad uruguaya que no tendrá ningún problema de comparecer ante los organismos jurisdiccionales correspondientes, que no es el Parlamento, para articular no solamente su defensa, sino demostrar, por un lado, la inocencia de los elementos que se puedan llegar a imputar, pero también dejar claramente establecido de que esto se trata, y se trató y se trata de una persecución política antisindical. Bueno, agradecer la presencia, buenas noches a todos y a todos. Como segundo eje a abarcar, luego de la presentación de José, nosotros lo que queremos dejar claro acá es que esta etapa se cierra como que preveíamos, lo decía muy bien José. El único objetivo, que además le sale miles y miles de pesos a todos los uruguayos y a todas las uruguayas, es deslegitimar a la Federación Nacional de Profesores, al movimiento sindical en su conjunto. ¿Por qué? Con un objetivo político. La Federación viene denunciando desde hace meses y años, con documentación, con análisis, un ajuste brutal en la educación pública. Un ajuste con tres componentes claves: derechos, presupuesto y pedagógico. Los titulares del día de ayer eran 12.000 horas docentes vacantes, cientos de miles de profesores y estudiantes sin poder concurrir a las aulas. ¿Saben por qué? Para hacer caja por el ajuste presupuestal. Dejaron a miles de estudiantes, vuelvo a repetir, sin clases, 12.000 horas docentes para generar presupuesto. Eso sí es negligencia, eso sí es jugar con la educación del pueblo. Hemos denunciado y estamos denunciando que hay un ajuste pedagógico donde se intercambia la educación y el acceso democrático al conocimiento por una sumisión al mercado laboral y que estructurar una educación para pobres y otra para ricos en este país. Y eso les molesta. ¿Pero saben por qué molesta? Porque no tienen argumentos para salir a debatir con la Federación Nacional de Profesores en base a documentos, en base a análisis, en base a libros, en base a estudios.
Eso es lo que nos perturba. Y la federación pasa a ser un actor clave en la disputa por el sentido de la educación. Por eso la ofensiva política, que nos retrotrae a los tiempos más oscuros, a los tiempos más oscuros de este país, donde la práctica era perseguir, deslegitimar, lamentablemente en aquel tiempo desaparecer y torturar a compañeros. Tranquilidad a toda la sociedad uruguaya. La Federación Nacional de Profesores, que tiene una trayectoria histórica, está de pie. Va a seguir luchando por la educación pública, va a seguir defendiendo sus principios y no va a claudicar ante ningún esquema político autoritario que inclusive por momentos practica elementos propios del fascismo, persiguiendo trabajadores, escrachándolos públicamente y armando artilugios jurídicos para exponerlos públicamente. Entonces el mensaje es muy claro. Seguiremos trabajando a todos los afiliados de FENAPES, a todo el gremio docente, a toda la población en general. Encontrarán a la Federación Nacional de Profesores en cada rincón del país trabajando por la educación pública, defendiendo los derechos, defendiendo el presupuesto y que cada familia de cada uruguayo y uruguaya pueda mandar a su hijo en cualquier rincón del país y tenga acceso democrático al conocimiento universal y no una educación elaborada en torno al mercado laboral. Que yo me pregunto si la reforma curricular que está en curso va a tener la misma navegabilidad y el mismo impacto en todos los sectores de esta sociedad, o es una reforma curricular hecha para los sectores más pobres, se inserten rápidamente en el mercado laboral y no tengan capacidad de acceder a la cultura general. A eso tan preciado que se defiende la pedagogía uruguaya por siglos. Estamos, y culmino con esto, ante la estructuración de un modelo conservador educativo oscurantista que nos trae a los peores momentos de la educación uruguaya en este país. Agradecerles nuevamente la presencia. Muy bien. No sé si hay algún periodista que desea realizar alguna pregunta, porque reiteramos, esta es una valoración primaria, ustedes comprenderán que aquí se están defendiendo varias acciones en el campo político, analizando contenido jurídico que no se han terminado de definir aún en el día de hoy. Mencionamos algunas de ellas, como fue, por ejemplo, la apelación de la denuncia, o mejor dicho, de la queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, conocido en estos momentos o definido por el propio comité como el caso 3420, que está estudio del Comité de Libertad Sindical. La consulta es en el sentido de estos 20 días que planteó la comisión para que se dé una respuesta. ¿Ustedes van a enviar algún tipo de respuesta o de alguna manera esta declaración que están haciendo es la respuesta que se va a obtener? Bueno, eso lo estamos analizando porque tenemos una confusión enorme desde el punto de vista jurídico. Esto tiene poco valor, es más político que en otro sentido, pero es interesante leer la versión taquigráfica de lo que llevó a la discusión de esta resolución que adoptó por mayoría la comisión. Es interesante que el diputado Luz prácticamente proponga que cada uno de los que allí estamos nombrados elijamos a qué estamos dispuestos a autoinculparnos. No sabemos, en definitiva, es muy difícil articular una defensa. Si ustedes leen la resolución, que sería oportuna leerla completamente, no lo que rápidamente distribuyeron el otro día, dice en su resumen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas que con apariencia delictiva que están previstas en los siguientes artículos del Código Penal, a saber, artículo 160, fraude, en subsidio, artículo 347, falsificación, artículo 177, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos, artículo 162, abuso de funciones en casos no previstos expresamente por la ley, y artículo 197, encubrimiento, en los que podrían haber incurrido las personas que se individualizan en la parte resolutiva del presente. La pregunta es: ¿de qué se nos acusa? A José Olivera, los diputados Luz, Tor, LDT, Lluvia, ¿de qué me acusan? Lo comprendo perfectamente. Entonces no tienen definido en definitiva si van a enviar esa respuesta. Estamos analizando el alcance de la resolución, que es un mamarracho jurídico. Aquí hay un profesor adjunto de Derecho Penal que nos acompaña, que no va a hacerla con la soberbia que dijo su día, dar clase de Penal 1,
pero claramente seguir jugando al fiscal fuera de plazo y de escenario le ha hecho muy mal al diputado. En lo que tiene que ver con la eventualidad de que se diera esa denuncia penal, recién planteaba usted en sus declaraciones que están abiertos a ir y presentar esa misma documentación y dar declaraciones que entienden que no fueron recogidas en la comisión como se debía. La comisión partió del día 1 de un prejuzgamiento. El resultado de esta resolución estaba escrita desde el día 1. Lo que trató de montar la comisión por parte de sus integrantes fue un escenario donde hacer serie de pruebas que fundamentaran lo que ya habían definido que había existido. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo claramente que cuando el Poder Judicial nos convocó a lo que es el Poder Judicial uruguayo, vamos a estar concurriendo. ¿Se puede saber esa documentación que ustedes dicen que fue obligada? Sí, por lo menos estamos hablando de 2 expedientes que contienen todo un proceso de negociación colectiva en torno a fueros y licencia sindical que se estableció desde el año, en un proceso que va básicamente del año 2005 al 2006, que fue entregada en copia autenticada por el Códice de la ANEF a la Comisión Investigadora, diputados del oficialismo, de borrar la versión taquigráfica de nuestra comparecencia, porque al hacerlo también hacía el accionar ajustado a derecho de la Secretaría de la Comisión, evitó que legisladores de nuestro país concretaran la destrucción de un documento público. Sobre esto, ¿qué les han dicho los legisladores del Frente Amplio que se muestran en otra postura con relación a la política? Bueno, lo que conocemos es lo que ha trascendido públicamente o lo que uno puede leer desde las propias versiones taquigráficas. Frente Amplio ha sostenido desde el momento mismo de la preinvestigadora que esto carecía de base jurídica, que se estaba actuando contraria a derecho y constituía un elemento, o constituía, perdón, un procedimiento de clara persecución política y sindical, y de ahí se ha sostenido en la comisión. O sea, esto es lo que sabemos de la posición de los 3 diputados que representan el Frente Amplio, porque está contenido en las versiones taquigráficas o han hecho declaraciones públicas al respecto. Y sobre esto que decían de la persecución sindical y la constitucionalidad de la comisión, además del recurso que presentaron ante la OIT a nivel local, ¿tienen pensado hacer algún tipo de reclamo? Bueno, es lo que estamos analizando con un conjunto de abogados de distintas ramas de Domínguez, que es abogado de distintas áreas, a un conjunto de catedráticos que van desde el derecho laboral hasta el propio constitucionalismo. En lo que tiene que ver con las acusaciones, si bien usted decía, son vastas, ¿no? Entre ellas fraude, estafa y falsificación. No sé si el doctor nos puede responder en este marco en el que se dan esas acusaciones, si es falero o no. Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Respecto a su pregunta, si bien no tomamos todavía conocimiento de las casi 4.000 hojas que tendría el expediente de la Comisión Investigadora, por lo que hemos estudiado de las actas respectivas de cada comparecencia de la Comisión, en lo personal considero que no hay elementos objetivos que permitan ni que sea impedir o presumir la apariencia de alguna conducta con relevancia jurídico-penal. Es más, y ampliando un poco lo que decía José en su calidad de presidente de la FENAPE, la resolución donde se nos invita a hacer los descargos pertinentes al carecer de una atribución de responsabilidad precisa y circunstanciada, uno no tiene posibilidad de argumentar en contra o a favor porque no sabemos cuál es el hecho que se le atribuye a cada una de las personas nombradas en dicha resolución. En rigor de verdad, si tuviéramos un acto jurisdiccional, hablaría de una muy mala fe procesal, o es, digamos, una imputación que es como ir de pesca. Atribuyo ciertos delitos, para no aburrir muchos, se nombran delitos que atentarían contra la administración pública, delitos que atentarían contra la administración de justicia, delitos que afectarían la fe pública, un vasto elenco de delitos donde le puedo decir categóricamente que no se configura en ninguno de lo que ha plasmado en esta resolución, que daría la impresión que ha terminado su trabajo, pero que no lo ha terminado, porque faltaría culminar con los informes que haga la respectiva comisión, en forma de mayoría o en minoría, y esto verdaderamente es un gran desaguisado jurídico que verdaderamente adolece
no solo de la legitimidad de la comisión en cuanto a su propio nacimiento, ya que como bien decía el presidente de la FENAPE, ha atentado claramente con el propio espíritu y tenor literal de la ley de funcionamiento de comisiones, que es que nunca se puede investigar ni incluirse dentro de la vida de una entidad o de un sindicato o una federación. Desde el punto de vista penal, estamos dispuestos a concurrir las veces que sea necesario, si así lo decide el Parlamento en su totalidad, la Cámara decide enviar los antecedentes a la justicia penal, es decir, con el nuevo rito procesal a la Fiscalía General de la Nación, concurriremos las veces que seamos convocados porque creemos efectivamente en la independencia del Poder Judicial, pero no estamos dispuestos a prestarnos a sí, claramente, un claro sesgo antisindical o lo que se ha dado a llamar en el ámbito y hasta el periodismo internacional una modalidad de lawfare de perseguir a los opositores al gobierno de turno a partir de embates jurídicos. Si nadie tiene una consulta más, yo Sí. quería, independientemente del resultado de la comisión y de lo que de aquí en más surja, a lo largo de todos estos meses que el tema ha estado sobre la mesa y de que se ha estado hablando de esto y que ustedes han tenido que revisar, buscar esa documentación, ¿alguna especie de evaluación a la interna del funcionamiento de cómo se dieron esas licencias? ¿Cumplió con todas las pautas que debían darse? Lo dijimos desde el día 1. Si había algo para investigar que podría tener apariencia irregular, la propia ANET, y particularmente secundaria, tiene los procedimientos administrativos para hacerlo, porque así están establecidos. De los procedimientos administrativos en curso, que los hay dentro de la Dirección General de Educación Secundaria hoy, no ha resultado de momento ninguna conclusión firme en torno a la existencia de irregularidades. Es decir, sí exigimos y reclamamos y con las garantías del debido proceso. De los procedimientos en curso, vuelvo a reiterar, al día de hoy no hay ninguno que tenga resolución firme y que determine la existencia de irregularidades, lo cual nos deja relativamente tranquilos en torno a lo que venimos sosteniendo. Le reitero la pregunta. La pregunta no era tanto hacia los procedimientos secundarios y demás, sino la revisión propia que hizo la Federación. Si encontraron ustedes que quizás a futuro o demás se puede hacer el procedimiento de una manera que el día de mañana eventualmente no se utilice de esta forma. Miren, el diputado denunciante, que es abogado, ha instalado públicamente la idea de certificados falsos, cuando otros diputados dentro de la propia coalición de gobierno, integrantes de la comisión, también abogados, le han señalado que los certificados no existen porque la FENAPE, como persona en derecho privado, no tiene capacidad de certificación. Sin embargo, el diputado Tipani ha instalado ante la sociedad de certificados truchos, apócrifos, falsos, dice, en el marco de sus giras mediáticas. Ese mismo diputado, el otro día lo escuchamos decir que en el periodo de investigación 2015-2019 se había constatado algo así como el uso de la licencia, tiempo regulado para nosotros, en unas 5.000 horas. Para que se tenga una idea de lo que estamos hablando, si esto fuera así, me da un promedio de 1.000 horas docentes por año. Bueno, en lo que llevamos de este año, hay 32.000 horas docentes que no se ejecutaron. Entonces, ¿dónde está la real preocupación del diputado? ¿En que los muchachos tengan las clases o no las tengan? Para que tengamos una cabal idea del problema, en ese periodo secundaria dictaba 310.000 horas por semanas aproximadamente. Esto da más de 1.300.000 horas al mes. Ni siquiera voy a hacer la multiplicación del año. Quiere decir que lo que el diputado intenta instalar como alarma pública es de un elemento tan mínimo, que además está ajustado a derecho, no queremos justificar por la cantidad de problemas, que en realidad no meritaría ni 2 minutos de que nuestro Parlamento, por otros temas que preocupan, como estas 16.000 horas que no se han cubierto, en lo que va este año, más de 32.000 por semana, y esto es importante recalcarlo, lo hiciera. Sin embargo, el diputado instala esta idea. Nosotros partimos de la base, además, de que no hay certificados,
de que no era un problema estructural, pero sobre todo el diputado habla hoy de 130 docentes y se refiere a la cultura sindical. Bueno, yo no sé dónde obtuvo el título de abogado del diputado, pero yo le recomendaría una lectura del acta 90, cuando define el reconocimiento del tiempo remunerado para actividad sindical, que habla de dirigentes, representantes, promoción sindical y hasta por elementos circunstanciales. Porque de esos 130 que dice el diputado, la enorme mayoría, estamos convencidos porque lo hemos analizado, participaron en cursos de formación de política educativa, participaron en cursos de formación de salud laboral, participaron en congresos del PCNT, participaron en congresos de la Federación, es decir, está bien documentado dónde fue, cuándo fueron y por qué lo hicieron. Bien, si no hay más preguntas, entonces agradecemos la presencia de todas y todos, y a quienes nos siguen en la transmisión de streaming a estar atentos, porque en los próximos días vamos a estar anunciando públicamente algunos otros pasos que vamos a estar dando tanto en el plano jurídico como en el plano político a nivel nacional e internacional en torno a este tema. Gracias a todos y a todas.